aquí demasiado, es que falta fuerza aquí abajo, ¿vale? Realmente la fuerza de sostén está abajo, es el tronco, las raíces y el tronco sostienen a las ramas, sostienen las hojas, los frutos, viene el aire, se mueve. Ese movimiento se sostiene gracias a que hay una base, gracias a que hay raíces y a que hay tronco sujeto y fuerte que permite que esto esté libre. Esto tiene que estar libre. Si esto lo tengo sujeto, el corazón no puede vivir. ¿Entendéis? Está como oprimido. No queremos el corazón oprimido. Las costillas móviles, libres, flexibles. Y de ahí todo este movimiento de brazos. Recuerdo que los brazos tienen que ver con los omóplatos. Esto, libre. ¿Vale? Para eso necesito esa buena base, ese sostén, esa fuerza. ¿Vale? Vamos otra vez un poquito. Vamos a hacerlo aquí. Recordad, yo sujeto mi base. Ahí. Fuerza. Entonces, usar el suelo como palanca. No dejo los pies muertos. Me agarro. Comprobad eso. Apoyar las plantas. Ahí. Apoyar las plantas y buscar este eje de como si quisiéramos juntar una ingle con la otra. Y ahí hacer esto con los pies. ¿Veis que ahí lo sujetáis? Si yo hago esto hacia mí, se sujeta la pelvis. ¿No os dais cuenta? Y coge fuerza. Ahí me sujeto. Tengo que ir buscando esa fuerza interna. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer aquí. ¿Vale? Y el movimiento, recuerdo que no es solo cuello, es todo el cuerpo. Toda la espalda, la columna, la cabeza lo único que hace es liberarse. Yo sujeto, crezco, me alargo, abro el plexo, proyecto al cielo y la cabeza se relaja sin más. Proyecto la mirada. ¿Qué decíamos de la mirada? ¿Qué decíamos de la mirada? Que donde va la mirada, el cuerpo va detrás de donde mira. O sea, la mirada abre el camino, ¿no? La mirada abre el camino hacia donde quiero ir. Pues esa es la intención. ¿Yo dónde proyecto mi siguiente paso? ¿Dónde proyecto la dirección de mi movimiento? Pues la proyecto donde miro. Así que mi movimiento va en esa proyección y luego hacia mi ombligo, y os lo miráis. Entonces es un trabajo de toda la espalda, toda la columna, proyecto. Como estoy bien sujeta aquí, no me hago daño, porque estoy sujeta. Yo misma me sujeto. Y pa, pa, pa. Y la intención va a ser todo el tiempo alargar.